Compatriotas, un inmenso abrazo a la distancia. Se les acabó el tiempo. Los politiqueros de la autodenominada Comisión Anticorrupción dijeron que se habían perdido 36.000 millones de dólares por corrupción generalizada. 36.000 millones de dólares. Eso es 36% del total de producción del PIB. Si hubiese 1.000 corruptos, significa 36 millones por corrupto. ¿Cómo es que no se encontraba antes esa plata, esas cuentas? En el país cualquiera habla cualquier tontería y el medio es tan mediocre, la prensa tan falta de profesionalismo, el nivel político tan bajo, que nadie aclara estas cosas. Esto lo repitieron los traidores de Carondelet, su prensa corrupta, la fraudulenta presidenta de la Asamblea Nacional, entre muchos otros. Y hace más de un mes, Fiscalía, de la forma más impertinente, ordena buscar nuestras cuentas secretas, mis cuentas secretas. Y le tomé la palabra. Y le pusimos plazo, por inútiles que sean, un mes más que suficiente para encontrar las dichosas cuentas. Plazo que acabó el día de ayer y no encontraron nada, ni encontrarán. Saben que todo fue una gran farsa. ¿Quién es corrupto si no es para enriquecerse? ¿Acaso una lucha sincera contra la corrupción no debieron empezar encontrando las cuentas de los corruptos? No lo hicieron, porque sabían que mentían. Jamás hubo corrupción generalizada. Eso lo dice ahora Moreno. 6 años como vicepresidente en corrupción generalizada. O era cómplice, o era tonto, o está mintiendo. Jamás encontrarán enriquecimiento ilícito de los líderes históricos de la Revolución Ciudadana. Utilizaron la sagrada lucha contra la corrupción para engañar a nuestra gente, para repartirse la patria. Empezaron con Jorge Glass, un obstáculo en sus planes. Desde el inicio de este nefasto gobierno, el objetivo fue quitarle la vicepresidencia a como diera lugar. Para ello y para todo, han tenido la complicidad de la prensa corrupta, la mayor culpable de lo que pasa en el país. Sin ella, este gobierno tan mediocre, no fuera absolutamente nada. El caso de Brecht es una verdadera vergüenza para un Estado de Derecho. Jorge Glass, un hombre inocente, al que no le han encontrado 20 centavos mal habidos, se encuentra preso. Y los corruptos confesos de Odebrecht, corruptos y corruptores, ni siquiera fueron acusados, no fueron acusados, compatriotas, por el Estado ecuatoriano, por sus autoridades, por sus representantes, no fueron acusados. Pueden venir a tomar el sol a las playas del Ecuador, no pasa absolutamente nada. Están en la total impunidad. Y esto también implica que jamás podremos cobrarle a esta empresa ni a esos funcionarios el dinero que robaron al pueblo ecuatoriano. Esto obedece a un claro pacto con Odebrecht, ya denunciado por José Serrano, expresidente de la Asamblea Nacional y ex aliado del régimen, que sabía lo que sucedía. Pacto que nadie ha investigado. Ahí están los verdaderos corruptos. En 10 años de Revolución Ciudadana, tuvimos más de 100 personas con rango de ministro. ¿Cuántas de ellas traicionaron a su patria, cayendo en la tentación de la corrupción? Menos de los dedos de una mano. ¿Cuántos fueron altos dirigentes de la Revolución Ciudadana? Ninguno. Ninguno. Carlos Polit, ex contralor prófugo de la justicia por el caso de Brecht, ya era contralor cuando empezó el gobierno de la Revolución Ciudadana, elegido por el Congreso de la Partidocracia. Yo no lo conocía. Ganó los respectivos concursos y permaneció en el cargo. Pertenecía a Sociedad Patriótica y era y es muy amigo de Jaime Nebot. Pero si Polit es corrupto, ¿cómo entender que su mano derecha, Pablo Celi, sea quien ilegalmente lo reemplace? Es imposible que Celi no haya conocido las fechorías que se daban en Contraloría. De hecho, fue Celi el que firmó la mayoría de informes favorables de Odebrecht. Ahí está nuevamente la verdadera corrupción. Se mantiene a Celi para que tan solo sirva de inescrupuloso instrumento de persecución contra la Revolución Ciudadana. Mi equipo de gobierno, mis compañeros de lucha, que no se vendieron ni traicionaron, tienen cerca de 300 auditorías, muchas de ellas con falsos indicios de responsabilidad penal, por lo que incluso han tenido que vender sus bienes para poder contratar abogados para su defensa. Ramiro González, ladrón del IES, ¿acaso no fue alto dirigente de Izquierda Democrática? ¿Acaso no fue 2 veces prefecto de Pichincha?
¿Acaso no fue Binomio y León Roldós en las elecciones presidenciales del 2006? Todos ellos son también corruptos. Abunda la hipocresía. Si no hubiéramos descubierto sus fechorías, González aún sería el engreído de los medios y de la oposición por su traición a la Revolución Ciudadana. ¿Lo recuerdan? Fue la investigación que abrió el SRI durante mi gobierno la que descubrió el enriquecimiento ilícito de este sinvergüenza. Y nadie habla, por ejemplo, de Carlos Pareja Cordero, cabecilla comprobado de la red de corrupción de la refinería de Esmeralda, el que lavaba el dinero de Estados Unidos, ya que es alto dirigente social cristiano y muy cercano a Jaime Nebot. Les aseguro que pronto lo dejarán en impunidad. Esa es la corrupción social cristiana. La plata ni siquiera entra al país. A Carlos Pareja Llanuselli, el famoso Capaya, quien fuera pocos meses ministro de mi gobierno, lo conocí recién en el 2005. En mi calidad de ministro de Finanzas era también presidente del directorio de Petroecuador en el 2005. Y lo propusieron como gerente de los mismos movimientos sociales. ¿Son todos ellos entonces corruptos? No, compañeros. Los deshonestos o aquellos a los que se le dañó el corazón en el camino no tienen un rótulo que diga corrupto. Y un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. Eso es imposible, es demagogia. No es posible no tener caso de corrupción en 10 años. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción y jamás la toleramos. Pero con el discurso anticorrupción nos engañaron para hacernos aprobar una consulta inconstitucional. Es así con fines corruptos, que tenía dos objetivos fundamentalmente. Primero, inhabilitarme para una nueva candidatura presidencial. Y así, en función del pacto corrupto de Moreno con los socialcristianos, abrir el camino a la presidencia de Jaime Nebot Sade. Sabían que jamás hubiese permitido que Nebot y las mafias socialcristianas llegaran nuevamente a la presidencia y que de ser candidato los derrotaría, incluso en el mismo Guayaquil. El segundo objetivo de esa consulta mafiosa, repartirse el Estado, como en el viejo país, cual botín entre piratas, las cortes, consejo de la judicatura, consejo electoral, consejo de participación, todo vuelve a ser de lo peor de la partidocracia. La desinstitucionalización es vergonzosa, todo es transitorio, todo es temporal y todo es ilegal e inconstitucional. Ecuador sufre un verdadero golpe de Estado. Juegan con la memoria de los jóvenes y los sepultureros del país pretenden ser los resucitadores. Julio César Trujillo, político de trayectoria menos que mediocre, octavo entre 9 en las elecciones presidenciales de 1984. Sí, hace 34 años, cuando la mayoría de ustedes ni siquiera nacía, queridos jóvenes. A quien una de las mentes más agudas de la historia del país, Carlos Julio Arosemena Monroy, le dio el título de mamarracho con barba. Ese político mediocre pretende ser dueño del país, con la complicidad del gobierno y de la prensa, para repartirse el Estado en medio de las más repugnantes componentes. Marcelo Merlo, el contralor de Febres Cordero, el que probablemente aprobaba los gastos reservados para torturar y desaparecer a nuestros jóvenes, con empresas y cuentas offshore, ahora presidente del Consejo de la Judicatura Temporal, dueño de la justicia. Y como vicepresidente de este espurio organismo, Aquiles Rigail, el binomio de Rodrigo Borja en 1984 también, queridos jóvenes. Estamos hablando de hace 34 años. La inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano ni siquiera nacía. Binomio Rodrigo Borja, a quien apenas perdió la elección, lo traicionó y se fue a formar parte del gobierno de Febres Cordero, faltando a los más elementales principios de ética política. Y tantos otros ídolos con pie de barro, representantes del viejo país, que nos ha traído, nos ha resucitado la prensa corrupta y los traidores. Se ha perdido realmente la vergüenza. Ahora tenemos un presidente que gana 3 sueldos. Un gabinete donde se venden los ministerios a $1,5 millones. Se lo denunció y nadie investigó. Y la peor de las corrupciones, un gobierno que utiliza el poder no para el bien común, sino para beneficio personal y grupal, pasándole la factura a la clase media y a los más pobres, con, por ejemplo, el incremento del precio de los combustibles, cuando se ha recuperado
el precio del petróleo, ¿quién lo puede entender? Claro, para pagar las exoneraciones de impuestos, los regalos, las corruptelas, la ineficiencia, la mediocridad. ¿Quién puede entender los ajustes después de que regalaron más de 1.300 millones de dólares en remisiones tributarias muy mal hechas? Remisiones tributarias a los más poderosos del país. Y miles de millones más regalaron en exoneración de impuestos a la supuesta inversión extranjera, que no es otra cosa que la plata de los mismos de siempre, que la tienen escondida en los paraísos fiscales y triangulan. Entonces ellos mismos deciden exonerarse de impuestos y ahí traen la platita al país, si es que la traen, disfrazada de inversión extranjera cuando es plata de ecuatorianos que la sacaron a paraísos fiscales. Corrupción es haber jugado con la buena fe de nuestra gente, haber ofrecido centenas de miles de casas y empleos y ver tan solo cómo se deterioran los servicios públicos, la infraestructura, cómo se pierden cada día más puestos de trabajo, cómo se desmantela al Estado, cómo se jugó con esa ama de casa, con esa empleada doméstica, con ese sencillo obrero, con ese campesino, con ese indígena, con ese afro, con ese montubio, con ese profesional, con ese empresario honesto, con ese artesano, con ese comerciante informal, con ese transportista, con las mujeres de la patria, como se jugó con todos nosotros. No nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, nos decía el gran Simón Bolívar. A despertar, ecuatorianos, a liberar la patria, a sacar a este gobierno traidor, inepto y corrupto. Hasta la victoria siempre, compañeros.